Bien, buenos días. En primer lugar, agradezco muchísimo la invitación. Debo reconocer, confesar dos cosas. Una, hace media hora nomás que conocí a Paulette y no nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? Primera cosa. Y segunda, es que fue muy desafiante tratar de hacer esto. Yo espero haber hecho un buen intento, pensando, yo también soy profe de biología. Creo que nunca había estado con tantos físicos juntos. Me siento un poco intimidada. Sí, hay ahí otro también. Sí, vi un par de infiltrados, qué bueno. Bien, lo que les quiero mostrar, por una parte, tiene que ver con esta idea que decía Paulette, ¿no es cierto?, de la alfabetización científica. Y traté de pensar en un ejemplo que fuese interesante. Lo chequeé con un amigo físico, por si acaso, y me dijo que podría ser. Así que vamos a ver cómo resulta. Primero voy a pedir disculpas porque tengo muchas animaciones, entonces voy a estar todo el rato acá y mi pelo no contribuye mucho a que se vea. Pero bueno, la presentación, claro, oficialmente es el título, Educar en Ciencias en el contexto del curso Ciencias para la Ciudadanía, pero en realidad podría llamarse así como posible ejemplo del batido al que pretendemos llegar, ¿no? Es un batido grande, ¿sí? El enfoque de las asignaturas científicas en general, como decía Paulette, ¿no es cierto?, tenemos grandes ideas de la ciencia, naturaleza de la ciencia, desarrollo de habilidades y actitudes para la investigación científica, aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas, y algo de lo que no voy a hablar en absoluto porque me intimida también, ciudadanía digital, ¿sí? De nuevo, la misma definición que ponía la colega, Ciencias para la Ciudadanía busca promover una comprensión integrada de fenómenos complejos y problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano para formar a un ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar de manera crítica, participar y tomar decisiones de manera informada basándose en el uso de evidencia, ¿sí? Eso está declarado así en la definición al comienzo de la descripción de este curso. Pero, ¿qué significa alfabetizar científicamente? Esa rayita ahí no es un error de tipeo, es un 1. Dentro de la literatura a nivel internacional podemos encontrar tres visiones de alfabetización científica, la 1, la 2 y la 3. La visión 1 tiene un foco más bien disciplinar, podríamos pensar que es como la visión más tradicional de lo que hemos hecho los últimos 100 años, algo así, de cuando educamos ciencia, pensando en que el conocimiento científico es para que lo apliquen después los estudiantes, ¿sí? Aprendan ahora en la escuela, pero después, bueno, cuando egresen ya van a poder aplicar algunas de las cosas que aprendieron acá. Y entonces está el foco puesto más bien en esta ciencia como para también los futuros científicos. Entonces yo enseño ciencia para los que van a hacer alguna carrera con ciencia, los que van a seguir medicina, ingeniería, etc. Bueno, y si el otro quiere hacer música, bueno, no sé si le sirva tanto, pero sí, hacemos ciencia entonces con ese foco. Y es entonces la visión, digamos, más anticuada, podríamos decirlo así, de la alfabetización científica. Hay una segunda visión, bueno, entrenamiento técnico está aquí también. Hay una segunda visión que tiene el foco más puesto en lo práctico y es donde probablemente está puesto el currículum ahora, digamos, al menos en lo declarativo. No sé si necesariamente esto ocurre en las salas de clase, al menos en la universidad probablemente no. Yo no hago clases en colegio, pero en la universidad tampoco es muy aplicado. El foco entonces está en lo práctico, la utilidad del conocimiento y las habilidades científicas de la vida cotidiana. Y aquí emerge este concepto, bueno, no solamente los que van a hacer carreras de ciencia o de tecnología, qué sé yo, necesitan ciencia, sino que todos necesitan saber ciencia. Entonces está esta idea de la ciencia para todos y todas. Y emerge también lo que se señalaba anteriormente, esta idea del conocimiento acerca de la ciencia. Pareciera ser que no basta con que haya un piso de conocimiento científico, de contenidos, sino que además hay que saber acerca de cómo se desarrolla el conocimiento científico, cómo se ha generado ese conocimiento, cuáles son las implicancias éticas, políticas, sociales, económicas, etcétera, que están detrás de ese desarrollo, etcétera. Y obviamente el desarrollo de habilidades científicas también. No obstante, hasta ahí yo creo que todos más o menos conocemos esto, ¿no? No obstante, estamos en un contexto actual de lo que algunos llaman emergencia planetaria, ¿no es cierto? Tenemos una situación socioambiental actual que es bastante crítica, dado por el consumismo, búsqueda de beneficios particulares a corto plazo en particular,
contaminación de agua, aire, suelo, incremento del efecto invernadero, consecuente cambio climático, condiciones de agotamiento, destrucción de ecosistemas, desertificación, deforestación, la ganadería, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Amazonas, que fue ha sido muy claro en ese aspecto, ¿no? Un desequilibrio que es más o menos insostenible y hay una amenaza global de colapso de las sociedades humanas. Suena así bien a lo Greta Thunberg, pero efectivamente estamos bajo este escenario. Y como profesores de ciencia, entonces, pareciera ser que no nos podemos quedar en que nuestros alumnos solamente comprendan la ciencia, ¿sí? Ni desarrollen habilidades científicas. Entonces, sino que más bien hay que tomar ciertas acciones. Tenemos que enseñar para que los estudiantes tomen acciones, probablemente tampoco para cuando egresen, sino que ahora mismo, ¿sí? Y entonces hay una tercera visión de alfabetización científica que algunos autores le llaman con un foco crítico, emancipatorio, y que tiene como lema educar en ciencias para transformar, es decir, para actuar. Y aquí el foco es la ciencia para el desarrollo de una ciudadanía crítica, que fíjense que esa palabra crítica y del pensamiento crítico sale igual en el curso de Ciencias para la Ciudadanía y ahora mismo está en el currículum también, ¿no? Pero esto es tratar de llevarlo un poquitín más allá. Y se juegan además, hay muchos temas valóricos que empiezan a emerger cuando uno empieza a mirar cómo se asocia la ciencia con la sociedad en general. Está el tema de la transdisciplinariedad y la justicia social, lo que llaman la ecojusticia, son cuestiones que también empiezan a emerger a ese nivel, ¿sí? Un nivel mucho más crítico. Lo que les voy a mostrar a continuación, bueno, aquí está lo que se llama alfabetización científica crítica, ¿sí? Podríamos decir que es un nivel, es como la versión 3.0 de la alfabetización científica, que a mi juicio es lo que necesitamos ahora, ¿sí? O sea, para allá pienso yo que debiésemos ir. ¿Cuáles son las posibilidades que nos ofrece el curso de Ciencia para la Ciudadanía? Ustedes ya lo escucharon, están esos 4 módulos, ¿verdad? Yo voy a darles un ejemplo de ese módulo en particular, ambiente y sostenibilidad. Dentro de los temas, digamos, que se tocan en ese módulo, está como objetivo modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos y evaluar posibles soluciones para la mitigación. Les voy a dar un ejemplo, con eso espero más o menos haberle achuntado al gremio de los físicos. ¿Cómo se podría ver? Aquí voy a contar una historia de 2 niñas que ya algunos de los que están acá las conocen, pero esta es una historia nueva, así que esta no la conocen. Estas son 2 niñas, Antonia y Gabriela, que van a un colegio, a un mismo colegio, tienen profesores diferentes, sí. Y vamos a ver qué es lo que pasa en cada clase, ¿ya? Entonces empieza la clase y en este lado de Antonia la profesora dice, bueno, ¿qué saben sobre los efectos del cambio climático? Antonia dice cambios drásticos en la temperatura ambiente. Otro niño que no alcanza a salir ahí dice se van a derretir los polos y puede aumentar el nivel del mar. Extinción masiva, grita alguien atrás de la sala, ¿sí? En el caso de Gabriela, la profesora dice, lean la siguiente noticia. Catástrofe en la Antártida. Miles de crías de pingüino emperador se ahogaron por falta de hielo. Esta es una noticia, no sé si la salió hace relativamente poco. Por 3 años sucesivos no se alcanzó a hacer, digamos, suficientemente gruesa la capa de hielo y las crías de no sé cuántos mil de pingüinos se quebró y se ahogaron y fueron 3 generaciones de pingüinos que se perdieron prácticamente completas. Y la tercera vez ya los pingüinos ya no fueron a poner, o sea, la cuarta vez, el 4.º año, ya no fueron a poner huevos ahí, sino que a otra parte que estaba como sobrepoblada de pingüinos y se produjo otro tipo de problema. Bueno, esa es la respuesta de Gabriela, ¿sí? Sigue la clase, acá la profesora había preguntado cuáles eran las consecuencias del cambio climático, entonces ahora ella les va a explicar de qué se trata de esas consecuencias. Acá la profesora dice, ¿de qué se trata la noticia? Durante 3 años consecutivos no se ha vuelto a formar una capa resistente de hielo y la que hay se rompe y los pingüinos guagua se mueren. Porque por el cambio climático hace más calor, dice otro niño. Sigue la clase y la profesora empieza a contar de cuáles son las consecuencias del cambio climático. En el caso de Antonia, acidificación del océano,
sequías y mayor temperatura, biodiversidad en peligro, aumento del nivel del mar. Son algunas de las consecuencias que aparecen ahí, ¿no? En este caso, sigue la clase y la profesora dice, además del derretimiento del hielo, ¿qué otras consecuencias podría tener el cambio climático? Extinción masiva también. Sequía. La otra vez escuché algo de que el mar se va a poner más ácido. ¿Cómo es eso, profe? Sigue la clase. La profesora a este lado va a empezar a explicar lo que es la acidificación del océano. Buena pregunta, dice la profesora. El problema es que, como ustedes saben, ahora hay mucho más CO2 en el aire y cuando el mar lo absorbe, se genera una reacción química que hace que se ponga más ácido. ¿En serio? Qué raro. ¿Y qué reacción es esa, profe? Me cuesta creerlo. Ver para creer. Sigue la clase acá. Dice, bueno, ¿cómo podríamos ver que el CO2 pone ácida el agua? Podríamos bombear CO2 a un vaso de agua, dice un niño. Otro dice, como nosotros botamos CO2 en la respiración, soplemos con una bombilla. Y tendríamos que medir la acidez y ver si cambia. ¿Se acuerda que una vez usamos unos papelitos de colores para eso? Ese otro estudiante. Acá al otro lado, la profesora muestra el esquema de lo que es acidificación del océano, ¿sí? Entonces explica claramente los tipos de reacciones que suceden ahí y que generan este problema. Acá la profesora dice, bueno, probemos. Igual tendríamos que tener un vaso con agua sin soplar para ver si cambia. Y podríamos tener otro con algo ácido para contrastar. Echémosle vinagre. Y hacen entonces el experimento. Tienen un vaso con agua sola, dos vasos con agua sola, otro vaso con vinagre, y en uno de los vasos soplan por un buen rato y ven ahí qué es lo que pasa. Y efectivamente, si ustedes lo hacen, cambia la acidez del agua. Acá la profesora empieza a explicar la reacción química, ¿sí? CO2 y agua produce ácido carbónico, creo que es eso, ¿sí? Y que genera ahí, se descompone y genera protones que hacen que el agua se ponga más ácida. ¿Qué pudieron observar? Dice la profesora. Ahí tienen una tabla, los niños tomaron registro. Entonces en el agua sola, pH 7, con vinagre 3, soplada al tiempo 1, después de un tiempo, no sé, 5 minutos, 6 a 7, en el tiempo 2, si soplamos más, pH 6. ¿Qué sustancias interactuaron? CO2 y agua. Y ahí la profe entonces llega a la misma reacción que dice la otra profesora, ¿no es cierto? La reacción química ocurre y los niños podrían incluso ellos también inferir que lo que pasa. Hasta esa altura ya podrían tener cierto piso para eso. En este lado sigue las consecuencias. Entonces sacan el libro y Antonia, que era buena para leer, lee lo que dice el libro. Dice, la acidificación de las aguas oceánicas perturba la fijación de carbonato de calcio en los esqueletos o armazones de conchas, provoca el descenso de especies muy sensibles como erizos, moluscos y estrellas de mar, y pone en riesgo a especies y ecosistemas marinos como los arrecifes de coral. ¿Qué consecuencias tendrá sobre los seres vivos que habitan el mar? Pregunta al otro lado de la profesora. Ni idea. El pH, que se ponga ácido del mar, es una cuestión como bien extraña, ¿no? Y alguien encuentra esta noticia, dice, la inesperada víctima de la acidificación del océano chileno, y comenta, profe, acá dice algo de los choritos, que se les disuelve la concha. Metamos una conchita en el vinagre y veamos qué pasa. ¿Se acordaron de un experimento que habían hecho con huevo y vinagre, ¿sí? Para ver que había que cepillarse los dientes? Ya, alguien ahí hizo la relación. Al otro lado la profesora sigue, bueno, medidas que podemos tomar para disminuir los niveles de CO2. Por ejemplo, usar menos el automóvil, ahorrar energía eléctrica. ¿Sí? Son cosas que la profesora empieza a comentar. Acá al otro lado hay un alumno que dice, profe, esto es terrible, se tiene que bajar el nivel de CO2 en el aire. ¿Y cómo crees que podríamos ayudar? Hay que gastar menos combustible, andar más en metro. Igual podríamos plantar más árboles para que capten CO2. Hasta ahí podríamos hacer como un resumen de qué es lo que se aprendió en cada caso. A este lado, posiblemente Antonia aprendió conceptos, aunque personalmente tengo un poco la duda. Si estuvo ahí sentada todo el rato y la profe vomitó la materia todo el tiempo, no sé si estuvo tan claro lo que aprendió. Al otro lado, probablemente Gabriela aprendió conceptos, pero también habilidades. Tuvo que pensar, por ejemplo, un experimento, actitudes también, relacionarse con sus compañeros, etc. Y también una cierta postura para tomar decisiones.
hasta ahí tenemos el nivel 1, la visión 1 de alfabetización científica a un lado, enseñar contenido, ¿no es cierto? Los niños tienen que aprender contenido. Estos son los conceptos que tienen que aprender. Y al otro lado podríamos decir, bueno, esta es la visión 2. Aquí ya no solamente los niños aprenden contenido, sino que también aprenden habilidades, aprenden actitudes y de alguna forma tienen también un incipiente sentido, digamos, de pensamiento crítico que los podría ayudar a tomar decisiones más informadas, como por ejemplo andar más en metro que en auto. Ahora, otra confesión, estas no eran dos profesoras distintas, sino que era la misma profesora, una hace unos años atrás y la otra ahora, o sea, la otra es la misma, después de unos años. Y lo que pasó con esa profesora era que estuvo participando de la red de profesores de física. y además tenía interacción con sus colegas en la escuela y aprendió entonces de distintos colegas y siempre se contaban entonces las clases, pensaban cómo podrían hacer esto distinto, etc. Y efectivamente se le empezaron a ocurrir cosas diferentes sobre las cuales no había pensado. Entonces esta misma profesora que ya ha pasado ahora a otro nivel de autoformación, vamos a ver cómo transita hacia el tercer nivel de alfabetización científica. Entonces ahora están Antonia y Gabriela, que ustedes saben que en realidad tendrían que estar ahora en la misma sala porque es una pura profe. Y entonces la profe dice, bueno, ¿y bastará con que andemos más en metro? ¿Cuáles son las mayores fuentes de emisión de CO2? Y ahí Antonio dice, bueno, acá dice que la quema de combustibles fósiles para producir todo lo que consumimos, incluso para generar energía eléctrica. Y entonces empiezan a revisar ciertas noticias, por ejemplo esto, que este año Chile se carboniza, las termoeléctricas no se cierran en zonas de sacrificio y aumenta la generación de carbón. Girardi acusa política de negacionismo del gobierno en materia de cambio climático, agua, glaciares. Entre la ambición y el negacionismo, tensa cumbre climática en Nueva York pone a Chile a prueba. Y aquí entre medio Gabriel dice, bueno, no solo deberíamos pensar en bajar las emisiones, sino también en cuidar los bosques que captan CO2. Y aparece entonces Trump y Bolsonaro en particular, ¿no es cierto?, que es como el ícono de esto. Los intereses económicos detrás de la destrucción de la Amazonía, podríamos pensar también, ayer conversábamos con una colega y decía, pero si se sabe que esto genera problemas y por qué estos líderes insisten en que, bueno, ahí podríamos empezar a pensar, bueno, todo esto tiene que ver con ambición. Hay otros intereses, no es que la gente, los negacionistas del cambio climático, no es que no sepan o que efectivamente crean de verdad que no existe el cambio climático. No sé si han visto, hay un documental de Leonardo DiCaprio, que se llama Before the Flood, donde aparece claramente que cuánto le pagan las petroleras, por ejemplo, a los parlamentarios norteamericanos para negar el cambio climático, ¿sí? Entonces hay un montón de intereses económicos detrás que están, digamos, produciendo todo este problema. Entonces, ¿en qué soluciones podríamos pensar que vayan más allá de andar en metro? Claramente, también andar en metro es una cosa que deberíamos hacer, pero con eso claramente no basta, ¿sí? Hagamos una campaña para plantar árboles. Ahí tenemos un proyecto, por ejemplo, concreto. La otra vez escuché que en una escuela tenían en el techo puesto unos calefactores de aguas solares. Podríamos hablar con el director. Yo propongo que además hagamos un juego de roles públicos, donde alguien haga de ministro de Medio Ambiente, otro de científico, otro de grupo ambientalista, otro de empresario, otro de economista. Y eso se puede hacer delante de toda la escuela, por ejemplo, y se pueden ver ahí las distintas posiciones. Qué buena idea, sí, podríamos generar conciencia, por ejemplo, sobre la importancia de votar por personas que les interese el planeta y no su bolsillo. Es un problema también entre los jóvenes, ¿no es cierto? Para que no nos pase lo de Brasil, por ejemplo. Bien, hasta acá llegan estas historias de clase. Entonces, si pensamos en términos de juguera, podríamos ahora de nuevo pensar cuáles son las grandes ideas, por ejemplo, que están detrás de esto. Obviamente que hay ciertos conceptos científicos que tienen que ver con este ejemplo en particular, pero también hay naturaleza de la ciencia, cómo se genera ese conocimiento, cuáles son las cosas que se financia para hacer desarrollo científico, por qué, por ejemplo, ahora la investigación en cambio climático se ha visto gravemente afectada desde que llegó Trump al poder, cortó todos los fondos para esa investigación. Entonces, la ciencia pareciera ser que no es tan neutra, tan inocua, tan así como desapegada de la sociedad, ni de los intereses económicos, políticos, hasta religiosos, ¿sí?
Si pensamos en desarrollo de habilidades y actitudes para la investigación científica, también a través de un ejemplo así, claramente lo podemos desarrollar. Y finalmente, con las cosas que proponen los estudiantes, podríamos pensar en proyectos. Por ejemplo, hacer un proyecto, evaluar en qué parte del establecimiento podemos plantar cosas. O de qué manera podemos organizarnos como escuela para hacer que la gente se venga en autos colectivos, ¿sí? Trayendo a varios compañeros, etc. Hay medidas que se pueden tomar a nivel local, pero también pensando a nivel global. Y eso significa entonces hacer otro tipo de acciones más grandes, como, no sé, escribir cartas al diario, efectivamente el tema de las votaciones, en fin. Y eso anterior entonces supone hacernos muchas preguntas. Por una parte, ¿qué contenido queremos que aprendan los estudiantes? ¿Qué habilidades y actitudes queremos desarrollar? ¿Qué estrategias y qué recursos puedo utilizar? ¿Cuáles son las problemáticas del entorno? Lo más interesante, como se decía anteriormente, ¿no es cierto? Este curso está orientado a la vida cotidiana. Entonces, tenemos que ver qué es lo que significa vida cotidiana para nuestros estudiantes. ¿Dónde está puesta la escuela? ¿Qué cosas del entorno alrededor de la escuela nos pueden ofrecer una posibilidad de aprendizaje? ¿Qué conocimientos traen los estudiantes desde sus casas? A lo mejor hay apoderados que tienen conocimiento sobre ciertas cosas en particular, a partir de ciertos oficios, etc. ¿Podemos aprovechar también esos conocimientos? ¿Qué situaciones son familiares a los estudiantes? Y también, ¿a qué acciones podríamos apuntar? Este es un curso que, como se decía, está el eje puesto en el desarrollo de proyectos. Por lo tanto, debiese ser, un curso puede ser una oportunidad que genera algún impacto a nivel de escuela, incluso más allá de la escuela. Uno podría pensar que genere impacto en conjunto con, no sé, la municipalidad, la comuna, se hagan cosas en las plazas, etc. Podría ser uno de los cursos que salga, digamos, o que la escuela salga de la escuela y de alguna forma aporte también a la sociedad. Yo soy una convencida de que la escuela es el motor de transformación de la sociedad. Y por lo tanto, lo que se aprende en la escuela no se puede quedar solamente en la escuela. Tiene que salir. Por defecto chorrea a la familia, pero si la escuela se vuelve más activa, podría impactar también más allá a la comunidad. Todas estas preguntas se pueden resolver en su mayor medida con la reflexión y colaboración entre pares. Así que la invitación es manos a la obra. Eso, gracias.